A ver, permítanme. Al estudio de la hemoglobina, ya nos toca estudiar a la hemoglobina. Sí, ahí está. Muy bien. La hemoglobina es una molécula globular elipsoide. Como podrán ustedes ver en el dibujo del lado derecho, la hemoglobina tiene esta forma globular elipsoide. Su peso molecular es 64.458 daltons. Esta molécula está constituida por 4 cadenas peptídicas. ¿Qué quiere decir peptídicas? Quiere decir constituida por aminoácidos, por proteínas. De las 4, 2 son cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y de eso posee un grupo hemo. El cual se ubica en cadenas. Aquí tenemos a la cadena alfa, a la cadena alfa y las 2 cadenas beta, beta y beta. En el interior de estas cadenas polipeptídicas o peptídicas también llamadas así, se encuentra la porción hemo. Ahí está la porción hemo, estos círculos de color negro, ¿no? Son 4, porque hay 4 cadenas. Ahora bien, las cadenas están constituidas por aminoácidos, porque son proteínas. Acuérdense ustedes que las proteínas están formadas por aminoácidos. Más o menos comparando, supongamos que la pared sea la proteína y sus aminoácidos de la pared serían los ladrillos, algo así, ¿no? Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Y por qué están formados el grupo hemo? Aquí vemos. La porción hemo está formada por la unión de una protoporfirina 9, la cual está constituida por 4 moléculas de pisol. Repito, la protoporfirina 9 está constituida por 4 moléculas de pisol. Las 4 forman a la protoporfirina 9. Además, la porción hemo, además de la protoporfirina, está constituida por un átomo de hierro. Este hierro lleva 2 signos positivos porque está en estado ferroso. Acuérdense que oxígeno se va a unir al hierro cuando este hierro esté en estado ferroso y no en estado férrico. Tiene que estar en estado ferroso. Entonces, estos dibujos nos hacen ver claramente lo hexacovalente que es la estructura del hemo. ¿No? Aquí está el oxígeno, aquí está el nitrógeno, el hierro al centro, en su estado ferroso. Bien. Vamos a ver ahora la cadena polipeptídica, a los aminoácidos de cada cadena. La cadena peptídica, es decir, la porción proteica de la hemoglobina, se denomina globina y está constituida por aminoácidos. La cadena alfa posee 141 residuos de aminoácidos, mientras que la cadena beta tiene 146 residuos de aminoácidos. Las cadenas de hemoglobina se denominan de acuerdo a las letras del alfabeto griego. Ustedes han de ver en hematología que hay hemoglobinas alfa, beta, gamma, delta, zeta, epsilon, etc., de acuerdo a la composición
de las cadenas polipeptídicas, de acuerdo a sus aminoácidos. Ya hemos visto que la hemoglobina normal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Por otra parte, las cadenas de hemoglobina también varían de acuerdo a la etapa de la vida en el ser humano. Por ejemplo, la hemoglobina en el embrión no es el que nosotros tenemos ahora. Cuando éramos embriones, transitoriamente, nuestras hemoglobinas se llamaban Gower 1, Gower 2, Portland, etc. Estas hemoglobinas presentes en el embrión tienen gran afinidad por el oxígeno. Habida cuenta que el embrión está en proceso de desarrollo, necesita mucho oxígeno para desarrollar sus diferentes partes. Por lo tanto, esta hemoglobina embrionaria tiene la capacidad de unirse con el oxígeno, tiene gran afinidad. De ese modo, el embrión recibe la suficiente cantidad de oxígeno. Ahí están Gower 1, 2 y Portland en la etapa embrionaria. En el feto y tras el nacimiento, ahora la hemoglobina está formada por 2 cadenas alfa, igual que en el adulto, igual que en nosotros, pero 2 cadenas gamma. En vez de beta, aquí están las 2 cadenas gamma. Su estructura es igualita a la hemoglobina de tipo A, o sea, la hemoglobina adulta, a la que tenemos nosotros. Es muy parecida, excepto en que las cadenas beta son reemplazadas por cadenas gamma. Pero son iguales, como decíamos. ¿Por qué? Porque las cadenas gamma también tienen 146 residuos de aminoácidos. Pero 37 aminoácidos son diferentes que los de la cadena beta. Luego, cuando el feto termina su periodo y se produce el nacimiento, esta hemoglobina fetal ya se transforma en hemoglobina de tipo A, es decir, 2 alfas y 2 betas. Es reemplazada por la hemoglobina A, poco después del nacimiento. En algunas personas, a veces todavía tiene en su sangre alguna hemoglobina de tipo fetal, la hemoglobina F, pero es muy raro eso, ¿no? Bien, entonces vamos un poquito a repasar brevemente las cadenas de la hemoglobina de acuerdo a su disposición de los aminoácidos, de sus aminoácidos, pueden ser llamadas alfa, beta, gamma, delta, etc. Por otro lado, la hemoglobina es diferente según esté en la etapa embrionaria, en la etapa fetal o en la etapa ya de la vida después del nacimiento. Hemoglobina fetal, la hemoglobina F, está formada por 2 alfas y 2 gamas. ¿Y cómo se llaman las hemoglobinas embrionarias? Gower y Portland. En cuanto a estructura, la fetal con la de tipo adulto son iguales, sí. ¿Por qué? Porque tanto las gamas y las betas tienen 146 residuos de aminoácidos. Pero ya en tipos de aminoácidos ya no son iguales, porque 37 aminoácidos son diferentes en la cadena beta y gamma, son diferentes, ¿no? Bien, entonces, estamos aprendiendo que la hemoglobina está formada por 4 cadenas, ¿no? Por 4 cadenas. Aquí vamos a hacer una cadena, 2 cadenas. Aquí tengo la tercera cadena y la cuarta. Cadenas polipeptídicas. Estas 2 son alfa y estas 2 son las beta.
Esta es una hemoglobina tipo adulto, ¿no? El que tenemos nosotros. Pero además, cada cadena está unida a una porción hemo. Porción hemo. ¿Por qué lo estoy pintando de rojo? ¿Por qué será? Porque aquí está, pues, la coloración rojiza. Hemos dicho que la hemoglobina es el pigmento, hemos dicho, ¿no? El pigmento, el color no le va a dar los aminoácidos, sino le va a dar la protoporfirina. Esta hemoglobina está formada, a su vez, por protoporfirina 9 y, ¿qué más será? Un átomo de hierro, ¿no? Un átomo de hierro en su estado ferroso. Bien, entonces cada cadena tiene dos partes, una porción globina, que es proteína, llamada globina, y una porción hemo. Entonces, cuando los unimos a los dos, a la porción hemo, con la globina, vamos a formar lo que llamamos la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, hemoglobina. 4 cadenas. Todo este conjunto de 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, van a formar a la hemoglobina A. A la hemoglobina A. A esta, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta esta parte. ¿Cuántos aminoácidos tiene la cadena alfa? ¿Quién se acuerda? A ver. 146. 46. Alfa. 141. 41. A ver, 142. 6, ¿cuánto? A ver. 146. Ya, eso es, corrígeme. Claro, yo digo a propósito para que ustedes trabajen, ¿no? Ya, 146. Ustedes conocen a los aminoácidos, ¿no? Arginina, triptina, glicina, valina, ácido glutámico, histidina, leucina, una serie de aminoácidos. Imagínense estos aminoácidos juntos, haciendo una cadena. 141 aminoácidos presentes en las cadenas alfa y 146 aminoácidos en la cadena beta. De acuerdo a la disposición de estos aminoácidos, se llaman alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera, etcétera. Normalmente, la disposición de los aminoácidos hacen que se llamen alfa y beta. Basta que falle uno de estos aminoácidos, que no esté en su lugar correspondiente o esté cambiado por otro aminoácido, ya no se va a llamar alfa, beta, ¿no? Ya va a recibir el nombre de gamma, delta, etc. Repito, en condiciones normales hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Bien, entonces, seguimos adelante. En el adulto, el 97% de su hemoglobina corresponde a la hemoglobina A. Cerca de 2.5% es hemoglobina A2. Es una variable pero muy parecida, ¿no es cierto? Es también A, pero una variable muy pequeñita, en la cual las cadenas beta son reemplazadas por cadenas delta, que también tienen 146 residuos de aminoácidos, pero 10 de ellos difieren de los de la cadena beta. Decíamos que en las 2 cadenas gamma había 37 diferencias de aminoácidos. Aquí hay 10. ¿Se acuerdan, no? Aquí está, miren. La hemoglobina fetal F tenía 2 alfa y 2 gamas. Eran iguales las beta con las gamas, pero había diferencia con 37 aminoácidos que diferían entre los dos. Aquí es algo parecido. En la hemoglobina A2 hay 2 alfas y 2 ya no betas. Aquí hay 2 deltas, que también se parece al beta por el número de residuos de aminoácidos, pero 10 de ellos un poco difieren. Y finalmente hay pequeñas cantidades de hemoglobina A
unidas a glucosa. A eso se llama hemoglobina glucosada o hemoglobina glucosilada. Igual, la cual tiene una molécula de glucosa fijada al aminoácido valina. ¿Por qué es importante conocer a la hemoglobina glucosilada en las cadenas beta? Porque los diabéticos van a tener gran cantidad de estas hemoglobinas glucosiladas. Glucosa significa azúcar, ¿no es cierto? El diabético tiene mucha cantidad de glucosa, por lo tanto, al unirse, ha de formar la hemoglobina glucosilada y eso nos ha de permitir cuantificar. Entonces, tiene interés especial en los diabéticos el conocer la glucosilada, la hemoglobina glucosilada, debido a que hay en mayor cantidad en la sangre en la diabetes sacarina mal controlada. Por ese motivo es importante conocer, ¿ya? ¿Cuántos tipos de hemoglobinas estamos aprendiendo? La normal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La fetal, 2 cadenas gamma, alfa y 2 cadenas gamma. La A2, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Además, hemos aprendido que en el embrión las hemoglobinas se llaman Gower, Portland. En el feto, hemoglobina F. Y que de acuerdo al tipo de aminoácidos, las hemoglobinas van a recibir diferentes nombres de acuerdo al alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, epsilon, zeta, etc., ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Dónde creen ustedes que se sintetiza la porción globina? A ver, ¿quién se puede animar a responder? La porción globina, la cadena de polipéptidos. Recuerden que las cadenas de polipéptidos son un conglomerado de aminoácidos, es decir, proteínas. ¿En qué parte de la célula se sintetizan las proteínas? Ribosomas, doctor. En los ribosomas. Muy bien. Los ribosomas se van a encargar de sintetizar a la globina, a la porción proteína de la hemoglobina, ¿no? ¿Y dónde creen que se sintetiza, se forma la porción hemo? Mitocondrias, doctor. Muy bien, mitocondrias, las mitocondrias, ¿no? Entonces estamos aprendiendo que la formación de la porción globina es en los ribosomas y la porción hemo en las mitocondrias. Correcto. Muy bien. La síntesis de la porción hemo o gen se lleva a cabo en las mitocondrias y comienza en los proeritroblastos, como dijimos, ¿no? El eritrocito, como célula principiante inicial en su formación, era el proeritroblasto. Aquí ya empieza a sintetizarse la porción hemo, o sea, la hemoglobina. Y continúa la formación de la porción hemo incluso en la fase de reticulocito. ¿Cómo se forma la porción hemo? La verdad es que es la succinilcoenzima A, se une a la glicina. Estos dos, succinilcoenzima A más glicina, van a formar una molécula de pisol. A su vez, ya dijimos, 4 moléculas de pisol se combinan para formar la protoporfirina 9. Finalmente, la protoporfirina 9 se va a unir al hierro en su estado fesoso para formar la molécula hemo. Aquí podemos ver en este dibujo entonces la succinilcoenzima A más glicina igual molécula de pisol. 4 moléculas de pisol van a dar a la protoporfirina. Un momentito, por favor.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está. Protoporfirina 9 más hierro igual hemo. A su vez, la porción hemo, cuando se une al polipéptido, forma una cadena de hemoglobina, que puede ser alfa o beta. Finalmente se unen dos cadenas alfa y dos cadenas beta y forman la hemoglobina A. Esta es la forma, entonces, en que se sintetiza la porción hemo a nivel de las mitocondrias. La globina se sintetiza en los ribosomas, formando una subunidad de hemoglobina denominada cadena de hemoglobina. Cada una de estas cadenas tiene un peso molecular de 16.000. Existen ligeras variaciones de las distintas subunidades de cadenas de hemoglobina según la composición de aminoácidos de la porción polipeptídica. Y de acuerdo a la composición de aminoácidos, se llamarán alfa, beta, gamma, delta, etc., ¿no? Se parece un poquito a las letras del alfabeto. Digamos que Juan es un tipo de cadena. Esta cadena se denomina Juan, ¿no? Si le aumentamos una letra aquí atrás, ya se convierte en Juana. Esta sería una hemoglobina de diferente clase, pero con su nombre propio. Entonces, de acuerdo a las letras que representarían a los aminoácidos, puede ser Carlos, puede ser Rodrigo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Igualito, las cadenas polipeptídicas, de acuerdo a la disposición de sus aminoácidos, van a recibir diferentes nombres, alfa, beta, gamma, etc. Ahí está. Por otro lado, la hemoglobina, ya sabemos, es la que se ha de unir al oxígeno. Pero debemos saber también que la unión del oxígeno a la hemoglobina está afectada por el pH. Es decir, si en la sangre hay mucha acidez o mucha alcalinidad, ha de afectar a la unión del oxígeno. La temperatura, si hay mayor temperatura o menor temperatura, también ha de afectar a la unión del oxígeno con la hemoglobina. Y finalmente, la concentración de esta sustancia, 2,3-difosfoglicerato, en los eritrocitos. Entonces, no es tan sencillo, ¿no?, de decir que la hemoglobina se une al oxígeno y punto. Se une, es verdad, pero es afectada por algunos factores, como son el pH, la temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Aquí tenemos un ejemplo interesante para aclarar lo que hemos dicho aquí adelante. Basta que se altere un aminoácido, van a ver ustedes cómo se cambia la hemoglobina. Aquí está. La alteración de las cadenas modifican la estructura de la hemoglobina. Por ejemplo, cuando el aminoácido valina está sustituido por el ácido glutámico, la hemoglobina ya no se llama A, se llama S. Esta hemoglobina, en el cual se ha cambiado su aminoácido, ya no es normal. La hemoglobina S ha de provocar un tipo de anemia, la anemia de células falciformes. Anemia de tipo de células falciformes. Entonces, para que la hemoglobina trabaje perfectamente, tiene que tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta para hacer hemoglobina A. Suficiente que, aquí vamos a ver, ven este cuadrito, ¿no? En la hemoglobina normal, en el aminoácido número 6, que es el ácido glutámico, es cambiada por la valina, en la misma porción 6. En este caso, ahora se llama hemoglobina S. Es la que produce a la anemia de células falciformes. No sé si me dejo entender esta parte. De los 146 aminoácidos de la cadena beta, el número 6 es el ácido glutámico. Pero cuando este número 6 es cambiado por la valina,
Cuando la valina ocupa este lugar, la hemoglobina se convierte en hemoglobina S, ya no es la A. Es una hemoglobina patológica y provoca anemia de células falciformes. Y aquí pueden ver ustedes el dibujito de la anemia de células falciformes. Totalmente los eritrocitos están cambiando su estructura. Hay en forma de os, media luna, miren, anormales. Estos eritrocitos son frágiles. Se van a destruir y van a provocar anemia. Hasta aquí ya estamos aprendiendo dos tipos de anemias, ¿no? Una anemia por falta de vitamina B12 y ácido fólico, la anemia perniciosa o anemia megaloblástica, por culpa de la falta de vitamina B12 y ácido fólico. Aquí tenemos otro tipo de anemia, la anemia de células falciformes, por culpa de que el aminoácido normal en la posición 6 ha sido cambiado por otro aminoácido y produce a otro tipo de anemias. Bien, veamos. La mayor parte del oxígeno es transportado en la sangre en combinación química con la hemoglobina. Por eso se llama oxihemoglobina, ¿no? Hemoglobina, una proteína de unión contenida en los hematíes. Todos sabemos que los hematíes en su interior tienen hemoglobina. Les pregunto, chicos o chicas, ¿por qué la hemoglobina no anda solita en la sangre, suelto, libre? ¿Por qué tiene que unirse al eritrocito? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, un valiente, uno que se anima a hablar. No importa, aunque se equivoque, ya hemos dicho. ¿Quién se anima? Voy a tener que acudir a esto. A ver, Rodrigo Mesa. ¿Qué dices, Rodrigo Mesa? Aunque sea por imaginación, a ver, ¿por qué tendría que estar dentro del eritrocito? A ver, Pedro Contreras, ¿por qué? Mireia. Nadie quiere ganarse un punto, ¿no? Ya. Porque la hemoglobina, si estuviera solita, sin estar con el eritrocito, puede filtrarse por los poros capilares. De hecho, la hemoglobina libre en el plasma sanguíneo se va a filtrar en el 3% de la hemoglobina a nivel de los poros capilares de los glómerulos renales. Por lo tanto, en la orina ha de aparecer hemoglobina, porque se van a filtrar. A eso se llama hemoglobinuria, ¿no? Por si acaso, hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la orina. Bien, entonces, está claro, ¿no? Entonces, la hemoglobina necesariamente debe estar en el interior del eritrocito para que no se filtre. Entonces, la globina está formada por 4 cadenas polipeptídicas y además de 4 moléculas de pigmento. La porción hemo hemos dicho, ¿no? Cada una de las 4 cadenas se combina con un grupo hemo, también hemos visto. En el centro de cada grupo hemo hay un átomo de hierro ferroso, ya dijimos, que puede combinarse con una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina puede combinarse con ¿cuántas moléculas de oxígeno? Con 4, ¿cierto? Para formar la oxihemoglobina. ¿Por qué con 4? Porque hay 4 cadenas. Cada cadena tiene un hierro, ¿no? En la hemoglobina, en la porción hemo tiene un hierro ferroso. Como son 4 cadenas, 4. Entonces se unen a 4 moléculas de oxígeno. Cuando la oxihemoglobina, quiere decir unida al oxígeno, se disocia, para liberar el oxígeno en los tejidos, la hemoglobina se convierte en desoxi
hemoglobina, llamada también hemoglobina reducida. La combinación de oxígeno con hemoglobina formando oxihemoglobina tiene lugar en los capilares alveolares de los pulmones, donde la presión de oxígeno es alta. Cuando la presión de oxígeno baja, como en los capilares que irrigan las células metabólicamente activas, el oxígeno se libera a partir de la oxihemoglobina y es capaz de difundir a favor de su gradiente de concentración a través del espacio intersticial hasta las células. Esto quiere decir lo siguiente. A nivel del alveolo pulmonar existe gran cantidad de oxígeno, porque está llegando oxígeno junto con el aire que respiramos. Y la sangre, al pasar por el capilar, va a difundir, mejor dicho, el oxígeno a la sangre capilar, en donde se va a unir a la hemoglobina y se va a formar la oxihemoglobina. ¿Por qué se está uniendo la hemoglobina con el oxígeno? Porque hay gran cantidad de oxígeno. Está entrando oxígeno aquí, está difundiendo. Pero esta sangre, cuando llega a un tejido, este es un tejido con muchas células, estas células en el tejido están consumiendo oxígeno, hemos dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto, el oxígeno en este tejido está alto o está bajo. ¿Qué dicen? ¿Qué dirían? ¿Está alto o está bajo el oxígeno en el tejido? Bajo, doctor. Considerando que las células están usando oxígeno para sus funciones, el oxígeno está bajo. Esta sangre que llega aquí suelta oxígeno. ¿Por qué? Porque hay poco oxígeno. O sea, no sé si me entienden. Aquí coge oxígeno la hemoglobina porque hay abundante oxígeno. Aquí suelta oxígeno la hemoglobina porque hay poco oxígeno. ¿Está claro? Entonces, donde hay gran cantidad de oxígeno, fácilmente se une a la hemoglobina. Y donde hay poco oxígeno, fácilmente el oxígeno se suelta de la hemoglobina. A la hemoglobina unida al oxígeno se llama oxihemoglobina. ¿Y cómo se llamaba a la que está, a la que suelta oxígeno, a esa hemoglobina, cómo se llamaba? Desoxihemoglobina. ¿Está claro? A la hemoglobina unida al oxígeno se llama oxihemoglobina. Y a la hemoglobina que ha soltado oxígeno se llama desoxihemoglobina, llamada también hemoglobina reducida. Reducida porque ha liberado oxígeno, o sea, ha reducido su oxígeno. ¿Ya? ¿Está claro? La hemoglobina que se une al oxígeno es la oxihemoglobina. La hemoglobina que suelta oxígeno se llama desoxihemoglobina o hemoglobina reducida. Y ya se acaba el tiempo, jóvenes. ¿Alguna preguntita hasta aquí? O si no, quedamos ya acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que no se haya entendido de repente. A ver. Bueno. Por lo visto no veo preguntas. No escucho preguntas. Espero que hayan aprendido. Ya estamos estudiando ahora a la hemoglobina, ¿no? Como tal. Mañana vamos a continuar con este tema. A estudiar, jóvenes. Chao, chao.